Buenos días, el trabajo se titula Sistema basado en lógica FUSI para la detección del nivel de riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el consumo de agua no salubre. Está presentado por Lorena Lucero Rodríguez, Kevin Ortiz Burbano, los ingenieros Juan Pablo Diago, Julián Caicedo Muñoz y Julio Mosquera Bolaños. Pertenecemos a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca en Popayán, Colombia. Para entrar un poco más en contexto y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a causa del consumo de agua no salubre en condiciones no adecuadas, se presentan anualmente la muerte de 850.000 personas. De estas, cerca del 43% son niños menores de 5 años. Entonces, entre otras consecuencias directas se encuentran las enfermedades y pues se ha elegido para este trabajo, para este estudio, la enfermedad diarreico aguda, también llamada EDA. De estas se presentan 4.000 millones de casos y 1,8 millones de muertes anuales. Entonces vemos que es muy importante mirar la incidencia de los parámetros de la calidad de agua en las enfermedades diarreico agudas. Ya teniendo un poco claro el contexto, miremos qué hay detrás de esto. Pues bien, los parámetros, según la literatura, la normatividad colombiana, más exactamente en la resolución 2115 del 2007, se encuentran establecidas las características con sus máximos permisibles o en el caso del pH y el cloro, sus rangos permisibles. Las enfermedades, por su parte, la enfermedad diarreico aguda se encuentra dentro de las enfermedades vehiculizadas por el agua, que es su forma de contagio es a través del consumo. El riesgo puede clasificarse en agudo o crónico. La enfermedad diarreico aguda se encuentra dentro del riesgo agudo por ser a corto plazo. Ya para entrar, digamos, dentro del diseño y la arquitectura del sistema FUSI, y tenemos que presenta 9 entradas, la fusificación y 6 salidas. Estas entradas son los valores en los que se encuentran los parámetros de acuerdo con los análisis que realizan los sistemas de suministro. Entonces esos van a ser nuestras 9 entradas. Las salidas es el riesgo por rango de edad. Se ha elegido como caso de vulnerabilidad la edad de las personas y estos se han dividido en rangos. Para determinar qué edad es más riesgosa, pues se lo hizo a través de la literatura. Y se encuentra que la primera infancia, por ejemplo, es una de los ciclos vitales o de las etapas del ciclo vital de mayor riesgo. Entonces lo que se va a presentar ya como salida es un riesgo por cada etapa del ciclo vital. La fusificación se refiere a la interpretación que se hizo de la literatura en cuanto a la toxicología y la incidencia que tienen estas características en la enfermedad diarreico aguda. De acuerdo a esto, se le da unos pesos ponderados para cada una de las reglas a estas características. En la tabla 3 podemos mirar las funciones de pertenencia que se ha elegido para E. coli y coliformes, el normal, ligeramente elevado, riesgo elevado, para otras que se consideran de menor relevancia en cuanto a la enfermedad diarreico aguda, simplemente se les ha dado 2 funciones de pertenencia, que es normal y elevada. Traemos aquí a pantalla una de las reglas. Esta es la regla, digamos, de la idealidad del agua, que significa que todas en su función de pertenencia todo es normal. Esto quiere decir que se encuentran estos parámetros dentro de lo establecido por los máximos permisibles en la resolución 2115. Cuando esto está normal, lo que ya el sistema FUSI nos dice es que para cada uno de los rangos de edad el riesgo es completamente nulo. Para esto se tienen otras consideraciones para la creación de las reglas. Son 143 reglas que se han creado, esta es tan solo un ejemplo. También se tiene en los casos en los que se determina, por ejemplo, que E. coli y coliformes son las características de mayor relevancia para la enfermedad diarreico aguda. Sin embargo, la ausencia o presencia de estas no nos determina la ausencia o presencia de otro tipo de bacterias como la salmonela o como la shigella, que pueden pues, aumentar el riesgo de contraer una enfermedad diarreico aguda. Por ejemplo, si el cloro residual libre es bajo,
pues ¿qué quiere decir? Que el agua no está desinfectada y la turbiedad por su parte es alta, pues esto aumenta mucho el riesgo porque las partículas que están suspendidas pueden estar protegiendo a algún agente patógeno. Entonces esta incertidumbre que se encuentra incluida, pues la analiza el sistema FUSI y pues el riesgo iría en aumento. En la parte ya de abajo tenemos la tabla que son los datos procesados. Esta fuente fue creada a partir del Instituto Nacional de Salud, que brinda unos datos en un aplicativo que se llama CiviCap. De allí se ha extraído la información. Se escogieron 5 lugares del departamento del Cauca: Popayán, Piendamón, Suárez, La Vega y Timbiquí. Para cada una de las, y se ha escogido, como pueden mirar, las características y sus máximos, porque ellos presentan un conjunto de datos. Entonces se ha escogido para cada una de las características en cada lugar. Luego ya de procesar el dataset, lo que el sistema de lógica FUSI nos dice es que Popayán es el lugar menos crítico de riesgo EDA. Como ustedes pueden ver, para los ciclos, las etapas de ciclo vital como vejez, adultez, juventud, adolescencia e infancia, es el lugar menos crítico para riesgo EDA. Y luego también pues tenemos algo relevante, pues que el sistema nos dice es que Timbiquí es el lugar más crítico de riesgo EDA. Este pues era de esperarse, ya que según informes que presenta el Instituto Nacional de Salud, de acuerdo con el IRCA, que es el índice de riesgo de calidad de agua, este casi siempre se encuentra inviable sanitariamente, que quiere decir que el agua no se puede consumir o es de mucho riesgo consumirla. Entonces este resultado ya era de esperarse. El número de reglas fueron 143 reglas creadas para el análisis precisamente de los datos que teníamos, que se nos había proporcionado. Se puede tener otras consideraciones de casos de vulnerabilidad, como por ejemplo un sistema inmunológico débil. Como anteriormente se había explicado, para este trabajo, para este estudio, se tuvo como un caso de vulnerabilidad la etapa del ciclo vital. Pero pueden haber otros muy particulares y el estudio no se encarga de estos. Solamente se tienen en cuenta los casos de vulnerabilidad por etapa del ciclo vital. Como conclusiones, tenemos, pues, como se pudo observar, el sistema entregó un nivel de riesgo EDA que está en un rango de 0 a 10. Esto lo hizo por cada una de las etapas del ciclo vital. Para un diagnóstico real, como se dijo anteriormente, lo que se hizo fue extraer datos de CiviCap. Estos datos se encuentran en un consolidado anual, que quiere decir que es el conjunto de muchas muestras, y de estos se escogieron los máximos que se habían presentado. Entonces, estas características o estos valores pueden o no pertenecer a la misma muestra o pueden ser de tiempos completamente diferentes, por lo que hacer una lectura de una situación en un contexto completamente real no se podría. Sin embargo, los datos fueron totalmente válidos para la funcionalidad del sistema. A través de ellos se pudo validar perfectamente la funcionalidad. Los resultados del análisis del dataset fueron los esperados de acuerdo con las condiciones planteadas. Entre ellas, miramos lo de Timbiquí, que en casos muy particulares como este, el sistema lo que hace es soportar la información que nos da el IRCA, que es el índice de riesgo de calidad de agua. Lo que hace es soportar eso. Sin embargo, en los casos donde el agua es de mejor calidad, pues presenta una mayor incertidumbre y el sistema FUSI aportaría información muy importante. Para futuros estudios se espera tener datos directamente de sistemas de suministro de agua potable. De esta manera el sistema tendrá una respuesta en un contexto y una situación completamente real. Estas son las referencias de donde se ha extraído la información. Gracias.